Hablemos de Voz. Bueno, bienvenidos una vez más a un capítulo más de Hablemos de Voz. En esta ocasión tenemos el honor de tener a Juan Quesada. Él es locutor, es músico, es diseñador, prácticamente varias cosas, y aparte de eso también dices que tienes como algo de proyectos, ¿verdad? Entonces, bueno, le agradecemos de verdad por estar acá y bueno, un placer. Bienvenido a Hablemos de Voz. Gracias bueno, saludos para toda la gente y gracias de verdad muchísimo por la invitación y pues muy contento en este proyecto de podcast y pues aquí estamos. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, yo a Juan lo conozco prácticamente desde que estábamos en el colegio, fuimos ahí como compañeros de banda para que se den una idea del talento que tiene con la parte de percusión, pero después de que saliste prácticamente del colegio pasaron supongo que un montón de cosas para lo que sos ahorita. Entonces, contame un poquito desde tus inicios, no sé, tal vez cuando eras niño, etcétera, ¿en qué momento fue como fue naciendo, digamos, esa parte por la música, esa parte por la locución, etcétera? La música pues nace desde que tenía más o menos 5 años. A esa edad mi abuelo me regala mi primer guitarra, ¿verdad? Entonces yo soy de nacimiento zurdo, a mi mano izquierda. Entonces, pues en ese entonces yo agarraba la guitarra, la acomodaba a la mano izquierda y empezaba a tocar. Entonces mi papá vio en mí como esa idea y me introdujo en la escuela de música. Entonces mi primera clase la recuerdo perfectamente bien porque el profesor, a quien le agradezco muchísimo, en ese entonces tal vez no lo entendía y lo veía muy complejo, pero hizo cambiar las cuerdas de mi guitarra todas a la derecha. Y yo le agradezco muchísimo porque ese gesto que tuvo mi profesor en ese momento me ayudó a que hoy por hoy yo pueda agarrar cualquier guitarra que normalmente están a la derecha y ejecutarla sin ningún problema. Contrario sería que tendría que andar jalando mi guitarra para todo lado porque solamente una guitarra a la izquierda es la única que puedo ejecutar, pero no, ahora ya puedo tocar cualquier guitarra. ¿Y fue aquí en la Escuela de Música de Santa Bárbara, digamos? En la Escuela de Música de Santa Bárbara. Súper. Y aparte, digamos, de estudiar lo que fue guitarra en la Escuela de Música de Santa Bárbara, ¿estudiaste ahí percusión o en dónde fue que No, la percusión fue muy curiosa porque dentro de la Escuela de Música siempre habían espacios de recreo, espacios de esparcimiento. Entonces me relacionaba muchísimo con otros estudiantes y entre ellos pues tenía varias amistades que estaban en talleres de percusión. Entonces yo me iba a jugar con ellos y tocaba bongoes, era el primer instrumento que yo aprendí a tocar de percusión fue el bongoes. Y entonces ahí fue donde yo descubrí que tenía habilidad, digamos, para la parte percutiva, ¿verdad? Con esa misma edad también me metí a talleres de canto, porque en ese entonces, al segundo año, ya llevaba se metía como en talleres. Y ahí fui también como educando un poco la voz. Y después de eso, ahí ya prácticamente eras un adolescente. ¿Qué fue lo que ocurrió, digamos, en la adolescencia? ¿Siguiste en la parte de música o qué? Sí, en el colegio apoyaba mucho en los actos cívicos. El profesor de música, bueno, siempre iba así en corrido, ¿verdad? Ahí con la ejecución de la flauta y demás. Pero siempre me incorporaba dentro del grupo y pues ejecutaba ahí los himnos y demás, entonces tuve como esa experiencia de canto dentro del colegio. Daba un poco de pena, de vergüenza, ¿verdad? La voz aún no estaba del todo desarrollada, ¿verdad? Pero igual lo hacía porque a uno le apasionaba, le gustaba mucho. Y después de que saliste de colegio, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? En el técnico hay una anécdota muy bonita porque hicimos historia y era porque no había banda en ese entonces. Entonces, como proyecto yo me propuse crear la primera banda del Colegio Técnico Profesional de Flores. Empezamos muy bien y luego pues fuimos decayendo, ¿verdad? Porque inclusive por los mismos administrativos de ese momento en específico era un poco difícil, ¿verdad? Entonces fue una lucha y varios profesores estuvieron ahí siempre apoyando muchísimo y bueno, la primera banda empezamos a ensayar como con mucha antelación, 2 meses, y luego nos dijeron, no, ustedes no van a salir, van a nada más tocar en el acto cívico. Entonces todo se deshizo y a las 2 semanas la subdirectora nos dijo, ya los inscribí en el desfile del 15 de septiembre de San Joaquín. Así que salimos con 4 canciones, la mayoría integrantes de un área del técnico que se llama prevocacional. Son muchachos que tienen ciertas, exactamente, ¿verdad? Entre ellos un talento innato, que ojalá pues en algún momento esperemos que lo puedan invitar, Juan, que es no vidente y es un talento increíble y iba ahí con el revolante dándole. Y fue la primera banda que salió del Colegio Técnico Profesional de Flores y eso fue de mucho orgullo. Después del técnico pues empezamos a trabajar, trabajamos en esa especialización propiamente, turismo, alimentos y bebidas. Trabajé en el Castillo Country Club alrededor de 2 años. Luego descubrí, estando ahí, ya después de haber venido escalando muchas posiciones, que no era lo mío, ¿verdad? Yo decía, no, la cocina no es lo mío, o sea, me gusta, pero no estoy 100% enamorado de eso.
Entonces tomé la decisión de retirarme, digamos, de esa profesión. Fue un proceso muy duro, un lapso de 2 a 3 meses totalmente de no saber qué hacer, porque desde noveno año yo tenía la mentalidad de que quería llegar a ser chef. Esa era la meta, y ese fue desde noveno año mi propósito, y por eso entré al colegio técnico. O sea, yo iba enfocadísimo sobre esa línea, y al darme cuenta que por ahí no era, ¿verdad? Entonces fue un proceso muy duro. Y luego, bueno, gracias a mi papá fui despertando en mí, digamos, como esa habilidad en la comunicación. Mi papá desarrollaba eventos, hacía perifoneos y demás, entonces me fui interesando por esa área y me metí a estudiar locución. ¿En dónde? ¿En qué parte? Estudié locución en San José, en una academia que se llama Instituto de la Comunicación, que hoy creo que está certificada o está ya en ese proceso de llegar a ser, tener certificación universitaria. Entonces es un instituto que te apoya muchísimo en ese desarrollo del talento de la voz. Terminé ese curso y empecé algunos proyectos personales con respecto a eso. Ahí tuvimos, en una época donde las radios online y todo esto digital no era tan aflorable, ¿verdad? Era algo muy novedoso. Tuvimos la primera radio online en Santa Bárbara que se llamó STV Radio, que por cierto ahora eso llegó a transformarse en algo que se llama STV News, que es un medio de comunicación muy importante en la comunidad, ¿verdad? Pero era una radio online que en esa época sí, es súper novedoso, súper sí, innovador. Ni siquiera se escuchaba hablar del tema. Éramos 5 emisoras casi que a nivel país, porque empezamos a construir una sociedad que se llama Alianza de Radios Online de Costa Rica, y yo era de las pocas emisoras que podía sacar llamadas en vivo por internet. Entonces varios programas que estaban dentro de ese formato iban a hacer coberturas de vueltas ciclísticas, de partidos y demás, y el enlace era directo con la emisora. Entonces era una emisora que hasta la fecha, bueno, en ese entonces se conectaban 150 personas. Sí, entonces era bastante, era un numerito importante para un concepto tan novedoso. Pasamos a otra etapa dentro de la comunicación, otra rama que fue la parte de estudiar producción audiovisual. Cuando yo ya no quise continuar con ese proyecto porque era muy difícil poderlo sostener en ese tiempo, estaríamos contando otra cosa, pero en ese tiempo fue muy difícil. Entonces yo tomé la decisión de prepararme en producción audiovisual, y es donde entro a la Universidad Nacional a estudiar esa carrera. Bueno, saliendo de ahí, de estudiar producción audiovisual, empecé a ser freelancer, empecé a desarrollar producción audiovisual, iba a bodas, fotografía en eventos y demás. Y entonces, estando ahí, quería especializarme en producción audiovisual y quería tener un título importante. Entonces traté de averiguarme cómo ingresar a la carrera en el INA, ¿verdad? Y es ahí donde se me abre la oportunidad, no en producción audiovisual, porque llego yo a hacer las investigaciones y se me abre la oportunidad en diseño gráfico. Entonces me decían, bueno, si usted estudia diseño gráfico, ya por haber estado en el INA ya puedes dar el paso a hacer producción audiovisual, que era lo que quería. Entonces yo entré a diseño gráfico sin saber qué era, por ese engancho. Es muy interesante esa parte porque yo llegué, me dicen, tiene que estar a las 5 de la mañana. Como están haciendo la fila ahí en el Evais. Sí, exactamente. Entonces yo llego, porque le llaman ellos popularmente pues los coladeros, ¿no? Claro. Entonces llega uno y le dan una fichita. Solo entraban 200 personas. Después de ahí, y todos gracias, hasta el próximo. De esas 200 personas hacían el examen y solo escogían un grupo de 15 personas. Sí, bastante limitado. Era muy limitado. Entonces ya hice el examen y todo, y pasó un mes y nada que llamar. No entré, decía yo, ni modo. Y me llaman. Me dice, Juan, mira, usted fue uno de los elegidos, porque soy como un gremio de profesores y orientadores y un montón de cosas. Entonces ya dentro del grupo de 15. Y empiezo a estudiar en el INA y estudio, creo que fue también como año y medio aproximadamente. No pude continuar con el técnico finalista porque en ese entonces, bueno, yo me costeaba mis propios estudios y era muy difícil en el INA porque el horario de estudio del INA es de 8 a 4, de lunes a viernes. Entonces no te da chance como para tener un trabajo con el que poderse respaldar. Entonces los fines de semana pues yo entraba a trabajar en mis eventos y demás, y con esa plata iba trabajando durante la semana y sí libre. Pero bueno, de ahí llevamos 3 áreas, digamos, de la comunicación con las que he estado trabajando y las que he estado aplicando. De ahí entré otra vez a la parte laboral. De ahí empecé a trabajar en uno de los primeros conceptos de restaurante de Costa Rica. Bueno, esa cadena venía entrando al país, se llama Chuck E. Cheese's, no sé si lo has escuchado. Ahí trabajé como party planner, como organizador de eventos, y posteriormente ascendido a gerente de juegos y fiestas. Sí, cuando estuve ahí en ese puesto, se me abrieron las oportunidades en una cadena de supermercado para ser jefe de publicidad, y decidí pues hacer el paso porque era más local y
de cierta manera pues el salario era mejor y ciertas condiciones, entonces yo dije, bueno, voy a dar ese paso. Entonces empecé a trabajar en una cadena de supermercados local en Santa Bárbara durante 3 años y en el último año se me dio la oportunidad de volver al primer estudio, que fue a desarrollar ese primer estudio que fue la locución, ¿verdad? O sea, ya ese título de ahí a esa fecha ya tenía 10 años, el cual pues había estudiado, pero nunca había ejercido. Entonces se me abren las puertas, voy a Central de Radios a hacer un casting para Radio Disney y estando en el casting de Radio Disney me dice la productora de Radio Disney, me dice, me encanta su perfil de voz, pero su perfil de voz es más para la mejor. Y entonces la productora de Disney me recomienda con el productor de la Mejor FM, que a la fecha el día de hoy es mi jefe, y me hacen el casting y resulta ser que por gracia de Dios, ¿verdad? También entra uno a ser parte de ese grupo de trabajo. Tenían 3 meses de estar buscando una voz que fuera acople o que aportara, digamos, al equipo. Y bueno, me dieron la oportunidad y se podría decir que profesionalmente, a pesar de que tuve estudio, a pesar de que tuve mis propios proyectos, llevo alrededor de 2 años y 3 meses, ya casi 3 años, y esperando en Dios que más, de trabajar en una de las emisoras más importantes del país. ¿Cómo fue la prueba que te hicieron a la hora de entrar ahí? Es muy interesante, es una prueba muy técnica, tiene varios esquemas, son 5 esquemas: radio, teatro, improvisación, que te dan una palabra y tenés que improvisar sobre eso durante 1 minuto y medio. Te dan un guión de cabina, que es como presentar una canción, despedir una canción, saludar, redes sociales de la emisora. Y también te dan a leer como 2 comerciales y tenés que darles una intención distinta a cada uno. Uno es más punch, que decimos nosotros, o sea, muy dinámico, y el otro es como más institucional. ¿Verdad? Entonces, y todo eso en el mismo momento. Entonces tenés que ir cambiando. El radioteatro es complicado porque tenés que hacer, en ese momento me tocó hacer 3 caracterizaciones distintas: la voz del narrador, la voz de Caperucita y la voz de Lobo, ¿verdad? Entonces son 3 tonalidades y 3 esencias muy distintas. Yo no soy tan hábil para el radioteatro, pero bueno, esa fue una de mis debilidades, pero me defendí. Y sí soy muy bueno en la parte comercial, eso es algo que amo dentro de esta profesión. Lo que más disfruto es ser locutor comercial, porque te reta muchísimo, o sea, te reta mucho. Ahí la locución comercial es, necesitan grabar algo y te llaman, no sabes qué, no has leído previamente el texto, solamente te dice, empiece, lo quiero arriba. Sí, entonces usted tiene que saber, tiene que conocer muy bien su tono de voz, tiene que saber conocer sus inflexiones, ir sobre la marcha interpretando el texto. Si te dicen animado, pues animado; si te dicen institucional, institucional, ¿verdad? Entonces tenés que ir sobre la marcha en eso. Entonces es todo un reto. Al principio me costaba muchísimo, me equivocaba muchísimo, ¿verdad? Los productores enojadísimos, ¿verdad? Con uno, porque son de mucho carácter, tienen mucha fuerza. Y es que es la escuela. La escuela de ellos es una escuela de carácter, de fuerza. Usted tiene que llegar, si usted está ahí es porque usted es profesional, porque usted es muy bueno entre muchos. Entrar a una empresa radiofónica, sea la que sea, es complicado. Es muy duro, hay mucha gente haciendo mucha fila, y hay gente muy buena, pero bueno, se trata entonces de ponerse las pilas, ¿no? y de meterle mucho amor. ¿Dirías que ese es como tu mayor desafío con respecto a la parte, digamos, radiofónica o la utilización de la voz? ¿O tenés, digamos, alguna experiencia, digamos, durante toda tu vida profesional, donde vos dijeras, definitivamente eso fue un desafío con respecto a mi voz, con respecto a todo este proceso? El entrar en la radio, el primer año para mí fue de principio a fin todo un desafío. El manejo de los equipos es totalmente diferente. Mientras vos estás locutando, estás buscando una canción, estás leyendo los mensajes, tal canal es tu micrófono, tal canal son los comerciales, tal es la música, tal es el WhatsApp, ¿verdad? Entonces tenés que tener dominio de todo. No hay ningún controlista que estás como... A veces la gente piensa que el locutor nada más prende el micrófono y habla, ¿no? El locutor hace todo. Programa la música, sella la música, lee los correos, está contestando los mensajes de la audiencia, está manejando la consola, los volúmenes, está pensando qué decir mientras busca una canción de complacencias. Entonces, tus manos son tu gran aliada, digamos, además de la voz. Mientras usted está, aquí estás en una cosa, aquí estás en otra, ¿verdad? Entonces, es muy interesante. Totalmente multitarea. Sí, entonces al principio, ese año fue todo un reto, aprender a dominarme, ¿verdad? A estar en todo el mismo tiempo, mientras estoy escuchando una canción, también estoy poniendo atención a un mensaje, ¿verdad? Porque a veces sucede que es otro de los retos que aprendí en ese año,
que cuando uno tenía que salir al aire, salir a hacer un pase en vivo y interlocutar con otro compañero, aquí hay una persona en el oído, ¿verdad? Diciéndote, va tal, faltan 5 minutos, mira, tal cosa, tal otra, y mientras usted lleva un hilo de la idea, entonces tenés que escuchar a este cerebrito y tenés que seguir comunicándole a la gente lo que estás y el tema en el que estás conversando. Entonces, como que el cerebro se divide en dos, ¿verdad? Estás aquí, pero también estás aquí. Entonces, eso al principio fue un total reto, ¿verdad? Pero llega un punto donde se domina, ¿verdad? Ok. Entonces, eso fue mi reto. Lo que me lleva a la otra parte, ahorita que estamos colocando los micrófonos, vos dijiste, tengo un montón, bueno, adquirí, por así decirlo, bastante experiencia con la parte de todo lo que tiene que ver con la parte de equipo. Que ya nos dijiste que tuviste ese reto de primer año en la parte de locución, pero me dijiste que no precisamente fue, digamos, en el radio donde desarrollaste como esa parte, en donde fue, digamos, que desarrollaste la parte de... En ese proceso de producción audiovisual y de radio, y también, bueno, hay otro detalle que no hemos comentado, y es que también doy servicio, digamos, en el tema de canto. A veces me gusta, pues, servir en la iglesia y cantar, ¿verdad? Entonces, en todo ese proceso de producción audiovisual, ¿verdad? Tener esa radio online, de dar el servicio del canto en mi casa, que siempre, bueno, mis papás cantan, ambos, y se ha tenido conocimiento de equipo, entonces siempre paso como estudiando, conociendo qué mixer análogas, qué mixer digitales, qué equipo que lleva con conexión Wi-Fi, qué equipo que se trabaja con UHF, ¿verdad? Entonces, sí, llega un punto también en el que uno todos esos conocimientos los va adquiriendo. Entonces, yo puedo decir que en temas de equipo tengo muchos conocimientos, domino lo que son los formatos digitales, domino las mesas automáticas, domino los sistemas análogos, sé manejar muy bien la franja de ecualización, puedo darle, digamos, sonido, por así decirlo, a un grupo, sé cómo ecualizar cada voz, y también a la hora de dar apoyo en transmisiones en vivo, se topa uno con todas estas herramientas, ¿verdad? Digitales, como estos micrófonos que son en comunicación, pues, vía Wi-Fi, ¿verdad? Entonces, saber también cuáles son sus aportes, cuáles son sus limitaciones, en qué campos son muy buenos, en qué campo no son tan buenos, ¿verdad? Entonces, todo eso, y uno lo va aprendiendo en el camino, pero ha sido conocimiento empírico, ha sido conocimiento por el que uno ha querido investigar, se ha querido nutrir. Entonces, ok, y bueno, eso me lleva a la siguiente sección. Entonces, habíamos conversado un poco de la parte de Todos en Acción. Entonces, contame, ¿qué es lo que traes para enseñarnos con respecto a todos? Bueno, ahí traigo un texto, ¿verdad? Pero yo quiero pedirles a ustedes más bien que me digan, para que ustedes vean o puedan tener, digamos, como ese aprendizaje con el tema de las intenciones, de las inflexiones de la voz. Entonces, preparé un texto y no sé, la pregunta es, ¿cómo les gustaría a ustedes que lo interprete el texto? Es un texto que dice lo siguiente, es como un verso, ahí lo... Ok, hagamos lo siguiente, entonces, si nos estás poniendo ese reto, entonces me gustaría que jugáramos un poco, ¿saben? Okay, dale, entonces, empecemos tal vez con, por así decirlo, con la energía un poco baja, como si estuvieras súper melancólico, y después yo te voy diciendo paso a paso que vayas aumentando la intensidad para ver hasta dónde nos llevas, ¿sabes? Ok, pero melancólico como contar algo triste, o tal vez, digamos, como más institucional, como algo sobrio, algo Ok, suave. empecemos por la parte sobria y después ahí le vamos metiendo un poco más de emociones, ¿sabes? Bueno, el texto lo voy a leer normal, ¿verdad? Sin ningún tipo de intención. Dice, en Hablemos de Voz se va a revelar cómo los grandes llegan a brillar. Profesionales del micro te van a contar su camino, sus retos y cómo triunfar. Si querés conocer su historia y su labor, en este podcast de seguro encontrarás inspiración. Es como una especie de poema. A quienes hoy nos oyen les digo, esfuércense por alcanzar los sueños que se pueden lograr, para que así un día como hoy nos tomemos un café juntos y hablemos de más. Gracias, súper bien. Okay. Está muy chido. Ahora sí, imagínate que estás, hagámoslo como tipo Radio Disney, digamos, que es con energía totalmente al tope, ¿verdad? Ok, una energía al tope. Exacto. Okay. Entonces vamos así. Dice, en Hablemos de Voz se va a revelar cómo los grandes llegan a brillar. Profesionales del micro te van a contar su camino, sus retos y cómo triunfar. Si quieres conocer su historia y su labor en este podcast, de seguro encontrarás inspiración. A quienes hoy nos oyen les digo, esfuércese por alcanzar los sueños que se pueden lograr. Para así un día como hoy nos tomemos un café juntos y hablemos de voz. Súper bien. Ok, muy bien, genial. Entonces, de verdad, agradecerte un montón, Juan. Sé que tenés varios proyectos, como por ejemplo el V-Jam, ¿verdad? Que es un grupo específicamente de 4 personas que hacen música. Juan es percusionista ahí, si no me equivoco. Contanos un poco, ¿qué se viene para Juan? ¿Qué proyectos tiene? ¿Qué retos? ¿Dónde lo pueden buscar en redes sociales, etcétera? Ok, bueno, un poquito de V-Jam. De V-Jam somos 4 amigos que decidimos, pues, incursionar en la música. 3, excluyéndome, son profesores de música, ¿verdad? Y bueno, yo que soy como músico empírico, que les acompaño ahí con la percusión. Y proyectos personales, bueno, ahorita estoy muy enfocado en mi trabajo.
me va muy bien en la locución comercial, grabo muchos comerciales para varias emisoras, entre ellas Monumental. A pesar de que yo trabajo en la Mejor FM, pues hago voz institucional para muchas marcas, como el Banco de Costa Rica, el Banco Nacional, muchas otras marcas. Pero a lo personal, pues seguir en este crecimiento personal, mejorando la meta que es pues ser uno de los mejores locutores comerciales. Esa es la meta que yo personalmente me he propuesto, y esperemos que a 5 años poder tener la oportunidad de transmitir conocimientos, de transmitir experiencias, de preparar a muchas personas que tienen talento en la voz y que a veces no saben cómo desarrollarlo, no necesariamente para trabajar en radio, sino para expresarse, ¿verdad? Únicamente. Entonces, por ahí vamos a estar. Okay. Muchísimas gracias, de verdad, Juan. A ustedes, de verdad, muchísimas gracias también por estar conectados, por habernos visto, digamos, en este programa. Recordarles que está la parte del club de lectura, también todo lo que tiene que ver con la parte del podcast de Hablemos de Voz, también todos los demás productos que tenemos. Entonces, ahí nos estaríamos viendo y bueno, muchísimas gracias, Juan, y ahí nos estaremos viendo en la próxima. Gracias, hasta luego. Hablemos de Voz.